Amigos de Foro Deportes, estamos platicando con Óscar Soria. Óscar, para usted, ¿cuál sería la cobertura, ahora sí, lo más importante, aparte de Diamondbacks, sabemos de la importancia de estar en ligas mayores, pero para ti, ¿cuál sería pues eso que te quedó de una cobertura trabajando aquí en Hermosillo? Pues yo creo que serían esos años con ESPN que platicábamos hace rato, donde abarca incluso Clásico Mundial de Béisbol. Fue una satisfacción muy grande, en lo personal estoy hablando, porque, y creo en general el Clásico fue también un evento grande en su momento, cuando el primero, porque fue en Phoenix aparte, de alguna manera mi segunda casa, y como quiera que sea, el hecho de estar en la cabina central, ¿verdad? En el mero centro ahí, en esa enorme cabina, porque los estadios de ligas mayores se imaginarán, y más los de fútbol americano, las cabinas de la transmisión de televisión pues son enormes. Las de fútbol americano pues casi son estudios de televisión, ¿verdad? Los que hay. Entonces, en lo personal sería la gran satisfacción esa época, y más con ese Clásico Mundial de Béisbol, porque fue ahí, en casa de los Diamondbacks, y con México avanzando a la siguiente fase, un partido que le ganaron a Canadá. Y también aquí a Hermosillo parece que no, pero han venido muchos deportistas muy importantes, estrellas del deporte internacional. ¿Cuáles serían las entrevistas que más te hayan dejado aquí en Hermosillo? Bueno, el mayor provecho, yo siempre he dicho en las entrevistas, las mejores entrevistas que me han tocado son las de José Tolentino. Como que hay ese tipo de personajes que siempre tienen algo muy interesante que decir, y yo en la época actual digo, uno de los mejores también es Said Gutiérrez, de los Yaquis de Ciudad Obregón. Siempre hay una satisfacción con esos elementos, porque te están aportando en ese momento a ti mismo, ¿no? Estás captando cosas muy interesantes, como que hay gente que tiene esa habilidad, y yo siempre he dicho que las entrevistas de Tolentino, las máximas, ¿no? Las mejores, y bueno, han llegado otro tipo de entrevistas. Una muy buena, me recuerdo, fue la de Sammy Sosa, que no fue aquí, ¿verdad? Aunque aquí también me tocó entrevistarlo, en la Serie del Caribe del 92, y en el estacionamiento del Estadio Héctor Espino, ni siquiera dentro del Estadio Héctor Espino. Por ahí alguna vez me tocó ver la entrevista, años después, y mira nada más donde entrevistamos a Sammy Sosa, ¿no? En el estacionamiento del Estadio Héctor Espino. Pero esa fue cuando llegó al club de los 500 jonrones, si mal no recuerdo, porque pues en esa época ya te imaginarás, ¿no? Llegar a Sosa era casi imposible, pero si es solicitado por ligas mayores, para ligas mayores precisamente, pues es mucho más cómodo. Entonces tuve la oportunidad de platicar, no recuerdo si 15 minutos, 20 minutos, pero fue una larga entrevista que nos concedió en aquella ocasión, y que incluso no era para Hermosillo, pero pues de una vez la aproveché para Hermosillo. Tenía programa con el informativo Entre Todos aquí en Hermosillo, y pues por ahí también la metimos en radio, ¿no? Y sabemos que te gustan mucho los medios, no nomás eres conductor, eres cronista, también estás pendiente de otras cadenas, y eso, viendo los juegos, no nomás el béisbol, también el fútbol americano. Hay otros deportes que son tu pasión también. Sí, más antes, yo creo que más antes. Ahora lo veo como, ni siquiera como un aficionado, algo que me encontré en la tele y me quedo ahí. Antes sí, de niño, todavía los 15, 16 años, sí era un seguidor de todos los deportes: tenis, fútbol, básquetbol, fútbol americano, y hasta la fecha ese es el detalle, ¿no? Que me acuerdo muy bien de aquellos peloteros, y más o menos entiendo cuando me encuentro un aficionado de béisbol que me dicen, hombre, que Fernando Valenzuela, que Steve Jaeger, que Reggie Jackson. No, pues casi digo, te entiendo, porque yo estoy similar en el fútbol soccer, en el fútbol americano. Te puedo hablar casi del equipo completo de los Bengalíes de Cincinnati, que fueron al Super Bowl 16 en el 82, por aquella época, pero te nombraré unos 2 o 3 del equipo actual, no que el equipo que siempre he seguido. No tanto como antes sigo los deportes, y creo que no me arrepiento, porque demanda mucho también el béisbol. El estar al día en esto del béisbol, porque hay circuitos, no solo ligas mayores, liga mexicana, hay liga de verano, liga veracruzana, ligas del Caribe, ligas menores, prospectos y demás, por lo que para estar pues al día en esto sí requiere mucho tiempo, que batallaría para conseguirlo si estoy enfocándome
en otros deportes. Y no me arrepiento, repito, sí, en ocasiones soy sincero con la gente, ¿cómo la viste con el triunfo del América, de Chivas? Pues muy bueno, pero hasta ahí. Me entero, claro, de cómo van los juegos, pero batallaría mucho para nombrar unos 3, 4 integrantes de un equipo, hasta de los más grandes. ¿Y lo más raro que has narrado? ¿Qué sería? Pues a lo mejor los maratones de aeróbics, aquellos que nos tocó transmitir en Telemax, muy buenos porque fueron en San Carlos y pues nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Pero, ¿de dónde, no? Maratón de aeróbics, ¿qué dices? Ahora por lo menos si te toca transmitir un evento raro, dices, voy a buscar en internet a ver cómo se transmite un evento, darte una idea, ¿no? ¿Qué estilos hay? A ver cómo se conduce. Pero en aquella época, no sé ni cómo lo hicimos, ¿no? Pero ahí estábamos transmitiendo un maratón de aeróbics. Algo bastante curioso. Y también, Oscar, sabemos de la preparación de que tienes de antes de un juego. Mucha gente cree que nomás es meterse a la cabina y no. Platica un poco de esa, la preparación previa, de hablar con jugadores, de buscar datos, de tus anécdotas también, que hemos visto que traes un libro ahí de tus comentarios. Bueno, más bien de las anécdotas que has visto. Esa es una preparación que para un juego, para el juego en sí a lo mejor requerirá unas 2 horas, 2 horas y media para ese juego. Pero antes tiene uno, pues es una disciplina, una mecánica que he seguido desde hace algunos años de donde capto algo, lo guardo. Lo guardo porque pues me toca transmitir unos 215, 220 juegos al año. Saca cuentas, 215, 220 juegos al año de un deporte que es muy lento, porque el béisbol es un deporte de muchas lagunas, que si dura 3 horas hoy en día, pues es un juego rápido, ¿verdad? Entonces imagínate una pichada y cuántos segundos pasan, ¿no? Para que pueda haber una acción. Por lo que sí he llevado una disciplina de buscar donde me encuentre un dato, lo guardo, no importa que no me sirva para este día, me puede servir para después. Abro carpeta, ya abrí la carpeta del año que entra de la Liga Mexicana del Pacífico, de notas de Obregón, notas de Hermosillo, notas de Mazatlán, como de grandes ligas, y cuando me toca narrar un juego de esos equipos, pues busco qué historias tengo, que dejé pendiente. Una recuerdo que tomé por ahí en septiembre y que se me fue en su momento cuando transmití juego de los Yaquis, porque esa es otra disciplina, prepararte y buscar tus carpetas, saber qué tienes. Cancelaron vuelos en Obregón, iban a cancelar vuelos en Obregón, no sé si Aeroméxico, pues debe ser Aeroméxico, ¿no? Que ya no iban a tener vuelos más que de México, Monterrey, creo que era el Guadalajara, Obregón. Detallitos que creo que influyen, ¿no? en una plaza para efectos de Liga Mexicana del Pacífico, porque imagínate una final, Charros, Yaquis, que de hecho hubo una semifinal, y que no haya vuelos, que es una distancia larga. Pues ya tienes que volarlos que a Mazatlán y buscar. No sé si me explico, de que donde menos pienses puede haber una historia interesante que contar cuando venga una transmisión de un juego de ese equipo. Entonces, la disciplina, diría, es guardar todo, porque si son 220, 230 juegos al año, pues necesitan muchas historias que contar en un deporte muy lento, de muchas lagunas, para buscar entretener de una mejor manera a la afición que está siguiendo ese deporte. Así, digamos, es una preparación para un juego de 2, 3 horas, pero en realidad cada día estás preparándote para un juego, no sé si de mañana, de un mes o de un año más adelante, porque en Estados Unidos, unos interligas, una historia buena que me encuentre de los Yankees de Nueva York, de Medias Rojas de Boston, que no me toca transmitir juegos de Liga Americana, pero hay interligas cada 2 o 3 años contra esos equipos, entonces pues guardas ese tipo de historia, ¿no? Vaya, y es muy difícil narrar béisbol porque es muy lento, hasta cuando suelta la pichada el lanzador pasa bastante tiempo. Yo creo que es un deporte muy difícil, sí, de narrar estando en blanco, porque el fútbol a mí se me hace muy difícil, pero pues hay tanta acción, hay tan pocos tiempos muertos que digo, aquí sería más fácil porque simplemente sigues la pelota, lo que es lo que está pasando, ¿verdad? Pero el béisbol, pues imagínate, tiempos muertos que tienes que llenar. Así que no cualquiera narra béisbol. Oscar, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar ahora sí de los Diamondbacks de Arizona. Regresemos aquí a Foro 4 TV.